Computer. Perfecto, ya. Muchas gracias, Vale, por haber orado. Recuerden que es muy importante que oremos siempre. Antes de estudiar la palabra, tenemos que orar. Y al final también de estudiar la palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, que es nuestro maestro, es el que nos va Ay, enseñando y el que nos va revelando, el que nos va abriendo los ojos y el que nos va enseñando. ¿Ok? Es muy, muy importante. Nunca estudien la palabra sin antes haber orado. Y si se acuerdan cuando la están estudiando, ahí mismo paren y oren, ¿ok? Bueno, chicas, pues primero que nada les quería hablar un poquito acerca de algunos hechos de la Biblia, datos como históricos y generales de lo de la Biblia antes de que empecemos a leer el libro de Génesis. Eh, en la Biblia, si lo quieren ir apuntando, si no, lo cachan para no demorarnos más, porque esta clase va a ser un poquito larga, solamente esta, la primera. Acuérdense, el video siempre se queda grabado y lo pongo en el chat. Entonces, ujú. ustedes, cualquier cosa que se les pase, van al video y lo escuchan, ¿verdad? Y apuntan lo que tengan que apuntar que se les haya pasado, ¿ok? Bueno, pues les quería dar estos hechos históricos de la Biblia para que lo tengan como conocimiento general. La Biblia tiene 66 libros, ¿ok? La Biblia consta completa de 66 libros. 39 de ellos conforman el Antiguo Testamento y 27 de ellos conforman el Nuevo Testamento, ¿ok? La Biblia fue escrita por diferentes autores, ya muchas lo saben, por diferentes autores, pero fueron inspirados por el Espíritu Santo en diferentes épocas. Cada uno de estos 66 libros fueron escritos en una diferente tipo de época, unos en 100 años, 200 años, 300 años, en diferentes años, en diferentes épocas, por diferentes autores inspirados por el Espíritu Santo, pero el autor principal de la Biblia, lógicamente, es quién, uno solo, es Dios, ¿ok? Ujú. Y la Biblia, quiero enseñarles algo muy importante para que aprendamos a estudiarla y ahora que empecemos a leer vamos a captar ciertas cositas. La Biblia fue también escrita en diferentes géneros literarios. Las que se acuerden de sus clases de literatura en el colegio, la vamos a poner en práctica, ¿ok? Estos 66 libros fueron escritos en diferentes géneros literarios. ¿Qué son los géneros literarios? Bueno, las diferentes maneras en que se escribe un libro. Les voy a mencionar algunos. Hay más, pero solamente les voy a mencionar algunos. Por ejemplo, un libro puede estar escrito en el género literario de historia, puede ser un libro histórico, ¿ok? También existe el género literario que es la narrativa o narración, está en forma de narración, un libro. Otro estilo literario es la poesía, otro estilo literario es la profecía, otro estilo literario son las cartas o epístolas. Van a encontrar a veces en el Nuevo Testamento, la epístola de Pablo a los Corintios significa que es una carta que Pablo les escribió a los Corintios. Entonces, cuando escuchan la palabra epístolas, es una carta, ¿ok? Entonces, ese es otro género literario, las cartas o epístolas. La prosa también es otro género literario. ¿Qué es la prosa? Una prosa es una escritura como ordinaria, que no tiene rimas, ¿ok? Como la poesía. La poesía, ustedes saben que rima. Una prosa es algo así como que no tiene rima, como por decir, fui al supermercado, caminé por la pradera, así, sin rimas, ¿ok? Y así hay infinidad de géneros literarios en los que la Biblia fue escrita. No significa necesariamente que un libro de la Biblia esté escrito en un género, un solo género literario. No, un libro de la Biblia puede estar escrito en dos géneros literarios, en tres, puede tener un poco de poesía, puede tener historia, puede tener narración, ¿verdad? O puede estar en uno solo, no necesariamente. Y ahí, cada que vayamos estudiando un libro, yo les voy a decir en qué está, en qué género literario está escrito, ¿ok? También, otra cosa que es importante que sepan, la Biblia, como todo libro de toda literatura, usa figuras retóricas. ¿Qué son las figuras retóricas? A ver, aquellas en sus clases de literatura de la escuela, si se acuerdan. Las figuras retóricas son la manera de utilizar las palabras para darles mayor belleza, expresividad o vivacidad. Eso es una figura retórica. No sé si se acuerdan cuáles son las figuras retóricas. Hay muchas.
Solamente les voy a mencionar unas cuantas, ¿ok? Por ejemplo, la metáfora. ¿Quiénes no se acuerdan de las metáforas? La metáfora es un uso figurado del lenguaje. Entonces, la Biblia utiliza metáforas, ¿ok? Y ahorita les voy a dar unos ejemplos en la Biblia con versículos y todo. Se los voy a leer para que ustedes vean que es una metáfora. Y en la metáfora, como les digo, es un uso figurado del lenguaje. También existe otra figura retórica que se llama hipérbole. ¿Qué es la hipérbole? No sé si se acuerdan. Hipérbole es una exageración, ¿ok? Como decir, me estoy muriendo de hambre. No significa que me estoy muriendo de hambre literalmente, ¿verdad? Tengo mucha hambre, es lo que quiero decir, pero yo estoy escribiendo que me estoy muriendo de hambre, ¿ok? La Biblia también tiene muchas hipérboles, ¿ok? Otra figura retórica es la alegoría. ¿Qué es la alegoría? La alegoría es más o menos como una especie de comparación simbólica, ¿ok? Que la Biblia utiliza. Esa es la alegoría. Entonces, vamos a ver en los diferentes libros de la Biblia que hay diferentes estilos o figuras retóricas para estudiarlas, para estudiar los libros. Les quiero dar unos ejemplos con versículos. Si quieren apuntar los versículos, no tienen, ¿verdad? En este caso, pero si quieren, apúntenlos para que se den, no el versículo completo, porque se van a demorar muchísimo, solo el pasaje bíblico, ¿ok? Un ejemplo, en una metáfora, ¿ok? Un ejemplo, Primera de Corintios 3:16. Una metáfora dijimos que era un lenguaje figurado, ¿verdad? Primera de Corintios 3:16 dice, sois templo de Dios. O sea, literalmente, ustedes y nosotros y yo somos templo de Dios, o sea, somos un edificio, una estructura de 4 paredes con sillitas y con un pedestal enfrente. No, está hablando metafóricamente al decir que nosotros somos el templo de Dios. ¿Sí ven? Que ahí está Ujú. utilizando una metáfora. Ok. Eh, otro, ahora un ejemplo le voy a dar uno de ese mismo, de metáfora. Mateo 26, del 26 al 28. Ese es espectacular ese ejemplo. Jesús toma un pan y dice, esto es mi cuerpo. Y toma una copa y dice, esta es mi sangre del pacto. A ver, ¿eso es literal? O sea, un pan, el Señor toma un pan y dice, este es mi cuerpo. No, estamos hablando, está hablando ahí en metáfora, ¿verdad? Está dando a entender el Señor que el pan representa el cuerpo de Él y que la copa de vino representa la sangre que Él derramó en las... Entonces ahí está hablando en otra metáfora, no es literal, ¿ok? Ahora les voy a dar un ejemplo de hipérbole. ¿Qué les dije que es hipérbole? Una exageración, ¿ok? Entonces, una hipérbole pudiera estar en Primera de Tesalonicenses 5:17. Una hipérbole es orar sin cesar. Es una exageración. Yo no puedo orar sin cesar. Si yo me levanto a las 8 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche, o sea, yo no voy a comer, yo no voy a ir a trabajar, yo no voy a hacer absolutamente nada, ir al baño, no voy a pasar tiempo con mi familia, no voy a hacer nada, porque tengo que estar orando sin cesar desde que amanece hasta que anochece. No, la enseñanza que ahí nos está dando es que debemos de tener una vida de oración constante y continua, pero no me está diciendo orar sin cesar, orar, no es literal desde que abro el ojo, no puedo estar todo el día orando porque tengo que trabajar, tengo que comer, tengo que hacer mis actividades, ¿verdad? Entonces ahí están utilizando el autor una hipérbole. En Primera de Tesalonicenses 5:16 hay otra hipérbole que dice, estad siempre gozosos. O sea, no vamos nunca a poder estar tristes, nunca nos va a dar miedo. No, claro, vamos a tener miedo en este mundo, vamos a tener momentos de tristeza, momentos de angustia, pero ¿qué es lo que nos está diciendo este gozo, este versículo al decir estar siempre gozosos? Que tenemos que mantener una vida en gozo aún en medio de las circunstancias que se nos presenten en la vida, ¿verdad? Pero denme un segundo, chicas, porque alguien me está texteando. No sé si están teniendo problemas al conectarse. Déjenme.
Ok, perfecto. Ay, no la deja entrar. No sé por qué. Déjenme, hay una chica que no la deja entrar. Déjenme, le voy a tener que poner con un... Deme un segundito, chicas. Mm, no sé por qué no la deja entrar a esta chica. Deme un segundo. Es que a veces le hacen clic como a todos esos números telefónicos. No sé, no sé. Miren, ya le voy a poner aquí. Haz clic ahí. Y bueno, ya continuemos, chicas. Entonces, sino que lo vean por grabado. Entonces, ¿en qué estábamos? En estar siempre gozosos. Ese es un hipérbole. O sea, yo no puedo estar todo el día, desde que amanezco hasta que anochezco, gozosa. No, el Señor nos está tratando de decir que en medio de las circunstancias que hay malas, tratemos siempre de estar, pues, en gozo, pero no es literal, no podemos estar en gozo siempre. Va a haber momentos de tristeza, de miedo, de tribulación, ¿ok? Otro versículo, 1 Corintios 10:23. Todo me es permitido, mas no todo me conviene. O todo me es lícito, dicen otras versiones, mas no todo me conviene. O sea, todo me es permitido. Bueno, pues entonces si todo me es permitido, pues me voy a ir a robar un banco, ¿verdad? Porque la palabra dice que todo me es permitido. No, lógicamente es un hipérbole ahí. Lo que está tratando de decir el autor es que dentro de todos los lineamientos que tiene Dios en su palabra y al aprender a estudiar la palabra de Dios, aprendemos a conocer a Dios y sabemos, traten de ponerle en silencio, chicas, sabemos qué es lo que está permitido que hagamos, ¿verdad? Entonces ahí esa es otra hipérbole al decir todo me es permitido. ¿Ok? Otro versículo también de una hipérbole, Mateo 21:22. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y este versículo es súper usado en esas iglesias de la prosperidad. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Ese es un hipérbole, eso significa. Entonces, que si yo lo que yo pido en oración, si yo creo, lo voy a recibir. O sea, si yo creo que Dios me va a dar un novio, ¿lo voy a recibir? No, porque yo soy una mujer casada. ¿Sí me explico? O sea, si yo le pido a Dios que necesito hacer una trampa para robar algo en el trabajo, o sea, lo voy a orar y lo voy a creer y lo voy a creer, ¿Dios me lo va a dar? No, es una hipérbole también. Significa lo que Dios nos está enseñando aquí es que nosotros tenemos que creer, obviamente, que Dios va a escuchar nuestra oración y lo vamos a recibir siempre y cuando sea bajo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, conociendo a Dios en su palabra y en general, sabemos todos los lineamientos que Dios pone también, porque Él no va a contestar una oración que va fuera de su voluntad. Por supuesto que no, ¿verdad? Entonces, ahí también está hablando en una hipérbole. Y la alegoría, ¿qué es la alegoría? Como les dije, es algo que es una especie de comparación simbólica. ¿Ustedes se acuerdan de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo? Pues las parábolas de nuestro Señor Jesucristo están escritas en una figura, en una figura retórica de alegoría, ¿ok? Alegóricamente. ¿Por qué? Porque todo representa algo. Un ejemplo, la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo representa cualquier persona pecadora, cualquier persona que se aparta del Señor. El padre del hijo pródigo representa a Dios, ¿verdad? Siempre hay una representación simbólica de algo. O otro ejemplo, aparte de las parábolas, está en Juan 1:29. Pues Juan 1:29 dice que Jesucristo es el Cordero de Dios. Entonces, ¿cómo que Jesucristo es el Cordero de Dios? Sí, simbólicamente Jesucristo es llamado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero no significa que literalmente Él es un cordero, un animalito, no. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento, la manera que Dios escogió para perdón de pecados es que la persona cometió un pecado y iba y sacrificaba un corderito y se lo daba en holocausto a Dios y Dios le perdonaba el pecado a esa persona. Esa fue
la forma en que Dios escogió en el Antiguo Testamento, hasta que ya Dios puso un pare y dijo, no quiero más derramamiento de sangre de corderitos, ahora voy a mandar a mi hijo a morir en la cruz, ya no va a haber más sacrificios de animales para perdón de pecados, que eso es lo que hoy en día hacen los satanistas, ¿verdad? Ellos sacrifican animales literalmente para ofrecérselos a sus dioses, a sus demonios y a sus huestes espirituales de maldad, ¿verdad? Porque Satanás todo se copia de Dios. En lo malo, obviamente. Entonces, ya se se acabaron esos sacrificios. Para eso vino el Señor a morir en la cruz. Por eso el Señor es llamado el Cordero de Dios, pero el término de Cordero es un término, obviamente, es un término, ¿cómo se dice? Eh, alegórico, ¿verdad? Simbólico. No es que el Señor es un corderito, ¿verdad? En sí, representa ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el último que tengo es Efesios 5, 31 y 32, que también es algo alegórico. Dice que el matrimonio es una alegoría de la relación de Cristo con la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo nos llama, Dios nos llama a nosotros la iglesia, porque la iglesia no es el edificio de cuatro paredes, la iglesia somos nosotros, los hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia. Nosotros, no, Él nos compara con un matrimonio en nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el novio, nosotros somos la desposada, la iglesia somos la desposada, nuestro Señor Jesucristo es el novio y van a haber unas bodas, las bodas del Cordero en el cielo, ¿verdad? Que también la palabra habla de eso. Entonces, el matrimonio en sí, la unidad del matrimonio representa simbólicamente, o Dios usa el matrimonio para representar simbólicamente la misma unidad y la misma relación entre nosotros como iglesia o los hijos de Dios con nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Y esa es la última forma alegórica que les quise dar ejemplo. Les digo, hay muchas figuras retóricas, solamente les quise dar unas cuantas. Y es importante que sepan esto. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque si no, imagínense, sacan de contexto o creen que algo que está escrito es literal y no es literal. Así han nacido muchas sectas. Imagínense esta secta de los mormones, el fundador de los mormones, por eso tenía 30 esposas, porque él se basaba de versículos del Antiguo Testamento y agarraba versículos de por aquí y por acá sin saber, ¿verdad? Y por eso es que la escritura ha sido tan mal utilizada porque no la saben interpretar de manera correcta y así es como nacen las sectas. Entonces, es importante que sepamos todo esto a la hora de interpretar la palabra, ¿ok? Pues entonces ahora sí vamos a empezar a estudiar el libro de Génesis, el Génesis 1, pero antes también, como les dije, les voy a dar unos cuantos datos del libro de Génesis y en especial también en qué género literario está escrito Génesis. Primero que nada, déjenme decirles que Génesis significa el principio, los comienzos, el origen. Ese es el significado de Génesis. Los principios, el comienzo, el origen de qué? De toda la humanidad, de la existencia de este planeta. Eso es lo que significa Génesis. ¿Quién escribió Génesis? Génesis se asume que lo escribió Moisés, ¿ok? Se asume que lo escribió Moisés. ¿Cuándo se escribió Génesis? Génesis se escribió alrededor del 1446 y 1406 antes de Cristo. ¿Quién fue el destinatario? ¿A quién fue destinado? ¿A quién se le escribió el libro de Génesis? Fue escrito para la nación de Israel, es decir, para el pueblo judío. Ahora, siempre que veamos para quién fue escrito el libro, en ese momento, ¿ok? Porque la palabra fue escrita también para nosotros, ¿verdad? Es como si les digo, la carta que mandó Pablo a los Corintios, ¿para quién iba escrita esa carta? Pues para los Corintios, o primera de Corintios y segunda de Corintios, ¿quién era el destinatario? Los Corintios, pero eso no significa que no esté escrita para este. En ese momento fue enviada a ellos, pero ustedes saben que la palabra de Dios está escrita para todos nosotros, para los hijos de Dios, ¿ok? Entonces, eh, ¿en qué estilo literario se escribió? Se escribió en narrativo histórico. Ese es el estilo literario en que está escrito
Génesis, que es una historia en narración de la fundación de este mundo, de la creación del hombre, de la caída y así. ¿Ok? Entonces, eh, ¿por qué se escribió el libro de Génesis? El libro de Génesis se escribió para registrar la creación de Dios del mundo, ¿ok? Y su deseo de tener un pueblo apartado para adorarlo, ¿ok? Ese fue el motivo por el que se escribió Génesis, para registrar cómo Dios creó el mundo y el deseo de él de tener un pueblo apartado para adorarlo, ¿ok? El libro de Génesis se divide en dos. El capítulo 1 al 11 habla de la creación, la caída de la humanidad, obviamente, el diluvio y posteriormente el nacimiento de las nuevas naciones después del diluvio. Eso abarca del capítulo 1 al 11. Después, los siguientes 39 capítulos, que viene siendo del versículo 12 al 50, el foco principal de Génesis es una familia. Y esa familia consta de Abraham, Isaac, Jacob y toda su descendencia, ¿ok? Y Dios llamó a esta familia con el fin de poder bendecir a todas las familias de la tierra, ¿ok? Eso está en Génesis 12:2, ¿ok? Si lo quieren apuntar. Bueno, pues vamos a empezar ahora sí a leer. Ya tienen toda su Biblia. Las que tengan nueva versión internacional, mejor. Las que no, váyanos siguiendo ahí. A ver, espero que no se confundan un poquito por la diferencia de palabras. Pero bueno, vamos a leerla. Vamos a leer primero todo el capítulo 1, chicas, ¿ok? De Génesis, todo el capítulo 1 y los 4 primeros versículos del capítulo 2, ¿ok? Porque hasta ahí terminan los 7 días de la creación. Vamos a leer y luego vamos a empezar a desmenuzar. Escuchen, no vamos a terminar hoy. ¿Por qué? Porque es imposible, es mucho. Estamos estudiando la palabra verso a verso, ¿ok? Verso a verso. Entonces, hay demasiado que estudiar y créanme, ni siquiera voy a profundizar tanto porque podemos estar aquí horas y días y años en un solo versículo, ¿ok? No coman ansias, como decimos en mi país, no sé cómo digan en los suyos, no coman ansias. La Biblia, ¿saben cuándo en cuánto tiempo vamos a estudiar la Biblia? ¿Quieren que les diga? Toda la vida, ¿ok? No se desesperen, la Biblia se estudia toda la vida. Así que entre más cosas encontremos, observemos y más conozcamos, más aprendemos a conocer el carácter de Dios, ¿ok? Vamos a leer, como les dije, todo el capítulo 1. Empiezo. Génesis 1, la creación. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino una noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. O sea que Dios en el primer día hizo la luz. Versículo 6. Y dijo Dios que existe el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Y vino la noche, y llegó la mañana, y ese fue el segundo día. O sea que en el segundo día Dios creó el cielo. Número 9. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra. Y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios, que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla
y árboles que den fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. O sea, en el tercer día Dios hizo la tierra, o sea, el suelo, se refiere con tierra al suelo o tierra, el mar, la vegetación y los árboles. Continuamos en el 14. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día. ¿Cuál es el astro mayor que gobierna el día? El sol, ¿ok? Y el menor para gobernar la noche. ¿Cuál es el astro menor que gobierna la noche? La La luna. luna. Ajá. Ok, también hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. En el cuarto día hizo el sol y la luna y las estrellas. Vamos con el número 20. Y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana, y ese fue el quinto día. Fue cuando Dios hizo los animales marinos y las aves, ¿ok? Continuamos en el 24. Y dijo Dios, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos ahora, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo, hagamos, eso lo vamos a estudiar después, al ser humano, hagamos en plural, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. El sexto día el Señor creó los seres vivientes, los animales vivientes terrestres, ¿verdad? Como los domésticos, los salvajes, los reptiles, y el mismo día sexto hizo o creó al ser humano, ¿ok? Vamos a leer el capítulo 2.
Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Esta es la historia de la creación de los cielos y de la tierra. Maravilloso, ¿no? Cómo tenemos aquí un Dios creador de absolutamente todo este universo. Yo, chicas, la verdad que a veces me sorprende cómo las personas ateas que no creen en Dios, que no conocen esta verdad, puedan insistir en creer, porque eso es lo que nos enseñan en la escuela, ¿no? Lo que nos enseñaron a nosotros y lo que le enseñan a nuestros hijos y a las que son abuelas, a sus nietos, la teoría del Big Bang, ¿verdad? La teoría del Big Bang es que la ciencia cree que todo este universo, todo lo que hay, todo lo que vive, todo lo que existe, salió de una explosión que hubo en el universo, de dos rocas que chocaron y de ahí salió absolutamente todo. Salieron los elefantes, los pájaros, las especies marinas, las 20 millones de flora, la fauna, nacieron los seres humanos, hubo una evolución que ellos hablan de la teoría de la evolución, que el ser humano viene del mico, del mono o chango, como le digan en su país. Imagínense nada más. Yo siempre he dicho, es más fácil creer que hay un Dios creador de todo este universo que creer que dos meteoritos o una explosión que hubo pudo crear las millones de especies que tenemos en pájaros, animales domésticos, reptiles. O sea, encima, nosotros como ser humano, nada más nuestra biología nos dice cómo es posible que el corazón del ser humano pueda bombear la sangre y pueda conectar todo el funcionamiento de los riñones, el funcionamiento de los pulmones. ¿Cómo es posible que nuestro cerebro pueda ser la torre de control que le dice al brazo, levántate, a la pierna, muévete, camina? O sea, ¿cómo es posible que de una fruta, por ejemplo, de una banana o banano o plátano, como le llaman en su país, pueda haber potasio, que justo es lo que el ser humano necesita para su cerebro, para pensar? ¿Cómo es posible que en una naranja haya vitamina C que sirve para echar fuera todas las impurezas del cuerpo, los antioxidantes? ¿Cómo es posible que, y ahí puedo mencionar toda la vegetación, la clorofila que existe en las verduras, en lo verde, toda la creación de Dios nos sirve a nosotros como seres humanos? O sea, detrás de toda esta creación tiene que haber un ser inteligente que creó todo en un orden perfecto para que todo pueda funcionar de una manera maravillosa y perfecta. Solamente un Dios todopoderoso como nuestro Dios lo puede hacer. Por eso es que a mí me sorprende que los ateos, pobrecitos, ¿verdad? Y al final vamos a orar también por la gente los ateos, la gente que no cree en la existencia de Dios, que siguen negando la existencia de Dios. Pero pues si las evidencias nos muestran la creación de Dios, todo, absolutamente todo. Dios no es un Dios que quiere que vayamos a Él en una fe así ciega. No, el pensamiento, o sea, ¿cómo un ser humano piensa? ¿Cómo un ser humano tiene raciocinio? Porque dos rocas chocaron, porque hubo una explosión, existe el amor, porque hubo una explosión, existe los sentimientos, las emociones, el raciocinio, el pensamiento, porque hubo una explosión. O sea, pónganse a pensar, si nos podemos a meditar, o sea, queda totalmente descartada la teoría de ellos. Como les digo, es más fácil para mí creer que hay un Dios que creó todo. Es como que si usted ve en la pared, ve un cuadro pintado. Ese cuadro así, pum, pum, pim, salabín, apareció ahí ese cuadro. No, ese cuadro alguien lo pintó.
Ese cuadro tiene un creador, alguien lo hizo, ¿verdad? Tiene la firma, el sello ahí de quién lo pintó. Igual todo esto, tenemos la evidencia de que todo esto fue la creación de Dios. Dios escogió un día diferente, si se pueden dar cuenta, para hacer absolutamente toda la creación y no se le quedó nada por fuera, nada por fuera. Ahora, la vez pasada les dije que una de las reglas de interpretación es que la Biblia interpreta la misma Biblia, ¿cierto? Ok, vamos a leer el capítulo 1, versículo 1 solamente, ¿ok? Y les voy a dar varios versículos que avalan que Dios es el que creó todo. Dice la creación, número 1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Hasta ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Déjenme buscar aquí donde tengo. Vamos a ir a... No lo busquen porque se van a demorar, solamente apúntenlo, apunten la cita. Salmos 24, 1, 2. Apúntenla, chicas, por favor. Salmos 24, 1, 2. Que la tarea va a ser que lo busquen, ¿ok? Y lo escriban y lo subrayen. Solamente apunten la cita. Salmos 24, 1, 2 dice así. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Sí ven? Esa es una evidencia ahí bíblica de que Dios es el creador de esta tierra. Vamos ahora a Salmos 33:6. Apúntenlo, chicas, acuérdense, no lo busquen. Salmos 33:6. Escuchen, por la palabra del Señor, porque si se recuerdan, ahorita lo que leímos, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, hágase esto, y Dios dijo, ¿cómo Dios creó todo? Por medio de su palabra, ¿ok? Por su palabra digo, que se haga la luz, que se hagan los animalitos, que se hagan los peces, que se haga el sol, ¿ok? Entonces, aquí lo está confirmando en el Salmo 33:6. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Otro salmo, apúntenlo, Salmo 33, ese mismo, pero el 9. Salmos 33, 9. Escuchen, porque Él habló y todo fue creado. Imagínense, Él habló y todo fue creado. Ok, apunten otro, chicas, ya se los voy a leer. Colosenses 1:16, apúntenlo. Colosenses 1:16, yo ya los tengo separaditos, ¿ok? No los busquen, solo escúchenlos. Colosenses 1:16, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. ¿Ok? Esa fue Colosenses 1 al 16. Capítulo 1, versículo 16. Ahora, Apocalipsis, apúntenlo, chicas. Apocalipsis 4:11. Apúntenlo. Apocalipsis 4:11 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas por tu voluntad, existen y fueron creadas. Eso está en Apocalipsis 4:11, chicas. Imagínense nada más. Esos versículos, ya hay más, ¿verdad? Esos son unos cuantos que yo encontré que avalan el versículo primero que dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Ok? Ahora, vamos a desmenuzar un poquito ese versículo. Vamos, las observadoras estudiantes, ¿qué ven en ese versículo? Dios en el principio creó los cielos. Los, plural. ¿Por qué en plural? Preguntémonos. ¿Por qué en plural? Porque existen tres cielos, chicas. ¿Ok? Existen tres cielos.
Y ahí ahorita les voy a dar los versículos que avalan. El cielo número 1, el primer cielo más bien, el primer cielo es el cielo atmosférico, que es donde están las nubes, el que vemos aquí, las nubes y las aves, ¿ok? Ese es el primer cielo. El segundo cielo es el cielo estelar, donde están los meteoritos, las galaxias, el sol, la luna, las estrellas, el espacio, lo que ven en las películas de cuando andan en el espacio, los astronautas, ese es el segundo cielo, ¿ok? Y el tercer cielo es el cielo celestial donde mora Dios, ¿ok? Donde está Dios, los serafines, los querubines, los ángeles, toda la creación de Él que hizo para adorarlo a Él, que eso también después lo vamos a estudiar, ¿ok? Entonces, les voy a dar unos versículos que avalan que existen tres cielos, ¿verdad? Porque pues queremos saber si Gaby nos está echando mentiras o de dónde está sacando Gaby que existen tres cielos. Ok, vamos ahí mismo en el Génesis, que estamos leyendo el 1.8, dice. Génesis 1.8, apúntelo. Para el primer cielo les voy a dar 1, 2, 3, 4 versículos. Génesis 1.8, apúntenlo solamente, 1.8. Al firmamento Dios lo llamó cielo. Ahí está. Existe el cielo, al que él creó, ahí, donde puso después a quiénes, a las aves. ¿Ok? Génesis 1.20, ahí mismo. El 20 dice, miren, y dijo Dios, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. ¿Ok? ¿Dónde es donde vuelan las aves? Obviamente en el mismo cielo que Dios creó. ¿Ok? Ese es otro versículo. Ahora tengo otro, apúntenlo. Deuteronomio 11. A ver, Deuteronomio 11, no veo bien. Deuteronomio 11, 17, chicas. Miren lo que dice Deuteronomio 11, 17. Porque entonces se encenderá la ira del Señor contra ustedes y cerrará los cielos para que no llueva. ¿Ok? Entonces significa que ese es los cielos donde Dios manda lluvia también, ¿ok? Y el último que les voy a dar, que avala que el cielo, el que vemos, además que no lo podemos negar porque lo vemos todos los días, el primer cielo, ¿verdad? Dice, oh Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste desde los campos de Edom, tembló la tierra, se estremecieron los cielos, las nubes derramaron agua. ¿Ok? Es el cielo que vemos, se estremeció el cielo, que seguramente había trueno, seguramente era una tormenta, ¿verdad? Entonces, ese es el primer cielo, ¿ok? El que vemos. Segundo ¿Cuál es cielo. el versículo? Gaby, ¿cuál es ¿Cómo? el versículo? versículo? Perdón, ese fue Jueces, no sé si lo dije, si es cierto, Jueces 5.4. Apúntenlo, solo apunten los versículos porque les digo, la tarea es buscarlos. Jueces 5.4. Ok, ahora, el cielo estelar donde están los meteoritos, las estrellas. Segundo cielo. ¿Qué es el segundo? Vamos al segundo. Ese que les dije fue el primer cielo, que es el que vemos, ¿verdad? Los pajaritos, las nubecitas, la lluviecita. ¿Okay? Ajá. Segundo cielo es donde están las galaxias, ¿verdad? Lo que vemos en las películas, les digo, los astronautas y todo eso. Donde están las estrellas, obviamente, donde está el sol, donde está la luna, eso. Ese viene siendo el segundo cielo. Y les voy a dar los versículos que avalan eso, ¿ok? El primer versículo es Génesis 15:5, apúntelo. Génesis 15:5, ahí les va, escuchen. Luego 15:5. Génesis 15:5. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, entonces Dios hablándole a Abraham, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. ¿Ok? Ese es el segundo cielo donde están las estrellas. Hasta el mismo Señor le dice, a ver si cuéntalas, a ver si puedes. Imposible no poderlas contar todas. Están tan lejos, tan lejos, tan lejos. ¿Ok?
Otro versículo, apúntenlo, Deuteronomio 17:3. Ahí les va. Deuteronomio 17:3. Y desobedecido mi orden al adorar a otros no, a ver, y desobedecido, sí, y desobedecido mi orden al adorar a otros dioses e inclinarse ante ellos o ante el sol, la luna o las estrellas del cielo. Ahí está haciendo una advertencia el Señor, que no adoremos ni al sol, ni a la luna, que es lo que hace mucha gente, ¿verdad? Ni a las estrellas del cielo. O sea que ahí está el Señor mostrando lo que existe en el segundo cielo, el sol, la luna y las estrellas, ¿ok? Ahora, el último versículo que les doy, Deuteronomio, apúntenlo, 32:13. Deuteronomio 32:13. Déjenme, aquí lo tengo, Deuteronomio, en mi Biblia. Deuteronomio 32:13. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numeroso como las estrellas del cielo. ¿Ok? Entonces, tenemos cielo número 1, el atmosférico, donde vuelan las aves y donde hay nubes. Cielo número 2, donde están las galaxias, las estrellas. Cielo número 3, donde está o donde mora Dios. ¿Ok? Los ángeles, los serafines y querubines. Ahora apunten las citas bíblicas, chicas, del tercer cielo. Mateo 6:9. Apunten Mateo 6:9. ¿Ok? Mateo 6:9. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo. Ahí es cuando el Señor Jesucristo les estaba enseñando a sus discípulos a orar. Y es el principio del Padre nuestro. ¿Qué dice? Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás ¿en dónde? En En el el cielo. cielo. Entonces, Dios no está en el cielo 1, Dios no está en el cielo 2. Entonces, ¿dónde está? En el tercer cielo, allá es donde mora Él. Y ahora les voy a dar otro que va a dar más contundencia a esto. Segunda de Corintios, ¿ok? Segunda de Corintios 12:2. Miren lo que dice. Ahí más claro que el agua no puede estar. Segunda de Corintios 12:2. Este es el apóstol Pablo hablando. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. A ver, ahí más clarito que el agua. Este es el apóstol Pablo hablando de él mismo, ¿verdad? Que Dios lo llevó al tercer cielo a través de alguna visión o a través de alguna revelación. Lo llevó al tercer cielo. ¿A dónde está el tercer cielo? Donde habita y mora Dios. ¿Ok? Se los vuelvo a leer. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. O sea, si en el espíritu o no en el espíritu, si fue literal o no fue literal. Seguramente eso fue una revelación que Dios le dio o una visión, pero Dios lo llevó al cielo, al tercer cielo, dice ahí. ¿Ok? Y el último que les voy a dar es Salmos 2, Salmos 2:4. Salmos 2:4. A ver, no lo encuentro, Salmos 2:4, chicas, denme un segundito. Creo que no lo... Ah, no, aquí está. Salmos 2:4, miren lo que dice Salmos 2:4. El rey de los cielos se ríe, el Señor se burla de ellos. El rey de los cielos. ¿Quién es el rey de los cielos? Dios. ¿Ok? Entonces, si volvemos otra vez a Génesis 1:1, que es el que acabamos de leer, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Ahora entienden por qué dicen plural?
que Dios en el principio de toda esta creación creó los cielos y la tierra, ¿ok? ¿Quedó claro ya por qué dice en plural? Él es el creador de todo. Continuemos ahora el número 2. La tierra era un caos total. En otras versiones dice que estaba desordenada y vacía, ¿ok? Acá lo traduce, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo en las profundidades del mar, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Hasta ahí nos vamos a quedar en el 2, ¿ok? ¿A qué se refiere esto? Como que la tierra era un caos total o en otras versiones que estaba desordenada y vacía. A ver, vamos a pensar, vamos a observar cómo Dios, que es un Dios de orden, que es un Dios perfecto, va a crear una tierra donde está un caos total o que está desordenada y vacía, ¿verdad? Nos preguntaríamos, ¿cómo? ¿Cómo es que la tierra estaba desordenada y vacía o cómo es que había un caos? ¿Un caos qué significa caos? Desorden, ¿ok? ¿Cómo? Hay dos teorías, chicas, ¿ok? La primera es, los teólogos, acuérdense, hay muchos teólogos que han estudiado las escrituras por muchísimos años y la mayoría de ellos se apegan a esta teoría, la primera que les voy a explicar. La teoría de ellos es que por eso les dije que bajaran la aplicación en hebreo griego, ¿verdad? Porque es importante que sepamos que vayamos a la raíz de lo que está diciendo desordenada y vacía, ¿ok? Acuérdense que les dije en el chat que no se preocuparan las que tienen iPhone, que no pudieron bajar su aplicación de hebreo, de la Biblia de hebreo griega, porque les voy a dar dos soluciones. Número uno, nosotros las que la pudimos bajar, les decimos la palabra y ustedes la buscan en Google y ya. O la otra opción es, hay otra aplicación que es un poquito complicada, que sí la pueden bajar en el iPhone también y en los Androides, que yo se las puedo dar después por medio del chat y enseñarles a una por una de las que tienen iPhone cómo usarla, ¿ok? En este caso, vamos a usar esta que les dije de las que tengan Android, que la hayan podido bajar, ábranla. Y primero que nada, déjenme decirles que el hebreo no se escribe de izquierda a derecha, como solemos escribir en español. El hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿ok? Y el hebreo, una palabra puede tener muchos significados, no solamente un significado. Un ejemplo tonto que les puedo poner en español es banco. Para nosotros el banco es el banco donde usted va y deposita el dinero. Y banco puede ser también un banco donde usted se sienta, ¿verdad? Un banco en la cocina donde usted se sienta, ¿ok? Algo parecido es el hebreo, pero con mayor enfoque. Entonces, si yo me voy a mi aplicación y busco este versículo, la palabra en griego, perdón, en hebreo, que dice, desordenada, yo le busco aquí, le hago clic en la numeración, porque cada palabra está numerada y usted le hace clic en la numeración y ahí le dice el significado en hebreo. La palabra desordenada o en caos es tohu en el hebreo, tohu. Entonces, las que quieran, por ejemplo, buscarla en Google, ponen, ¿qué significa tohu? T-O-J-U en español. Y ya, ¿verdad? Les aparece el significado. Dice aquí que el uso de esta palabra puede ser sin forma. Si yo me voy a donde dice traducido como, hay un montón de traducciones de tohu. Nada, caos, desierto, desolado, en vano, ruina, sin forma. Entonces, ahí me voy a quedar. La primer teoría que ellos tienen de por qué dice desordenada o en caos es que en el original hebreo lo que trató de decir el autor es que estaba sin forma. Así como Dios formó los cielos, formó la tierra, el suelo, formó los mares, ¿verdad? El agua, que forman los mares, así Él formó la tierra. Entonces, hagan de cuenta que los teólogos dicen que dice así realmente. La tierra estaba sin forma, ¿ok? No que estaba en caos y no que estaba desordenada y vacía.
Pero el hebreo también nos da la traducción que esa palabra, tohu, también significa desordenada, también significa caos. ¿Sí me explico? Entonces, la otra versión que tienen o la otra teoría que tienen otros teólogos es que del versículo 1 al versículo 2 pasaron muchos años. A eso se le llama la teoría de la brecha, ¿ok? Porque van a escuchar hablar de ella, la teoría de la brecha, que muchos teólogos no están de acuerdo, pero hay ciertos teólogos que sí. ¿Qué significa la teoría de la brecha? La teoría de la brecha es que ellos dicen, y aquí la mayoría sabemos que hemos estudiado la palabra, sabemos, y las que no, lo vamos a estudiar después, la caída de Satanás, ¿verdad? Sabemos que Satanás, Lucifer, fue un ángel que Dios creó, lo vamos a ver después, ¿ok? Entonces, ellos creen que en el versículo 1 y en el 2, ahí sucedió la caída de Satanás. Ahí fue cuando Satanás se rebeló contra Dios, cayó, y Dios obviamente lo desterró de la tierra, del cielo, perdón, y lo expulsó a la tierra. Y Satanás se trajo la tercera parte de los ángeles, por eso se llaman ángeles caídos, a la tierra. Y por eso es que cuando leemos el Génesis 3, que lo vamos a estudiar, chicas, nada más se lo estoy dando pinceladas para entender lo de la teoría de la brecha. En el Génesis 3 aparece una serpiente que está siendo usada por Satanás, y entonces uno dice que viene a tentar a Adán y a Eva, y ustedes dicen, ¿de dónde salió este Satanás? ¿Verdad? Si Génesis no me habló de la caída de Satanás, pero la demás Biblia, como la Biblia interpreta la Biblia, hay muchísimos versículos que avalan la existencia de Satanás y la caída de Satanás, y les digo, eso lo vamos a ver después, antes de entrar al Génesis 3, ¿ok? Entonces, ellos creen que en ese periodo, en esos miles de años que pasaron, ahí fue donde Satanás cayó, ¿ok? Y también creen que ahí fue cuando los dinosaurios existieron y ahí fue donde Dios también ya los erradicó, que también la Biblia habla de los dinosaurios, lo vamos a ver después también, que habla de los grandes monstruos marinos y de los grandes monstruos. Entonces ellos creen que ahí fue la era de los dinosaurios, ahí fue la caída de Satanás, ahí fue la era de los dinosaurios y ahí fue donde Dios extinguió a los dinosaurios por completo. Entonces, en resumen, haya sido que Satanás cayó entre el 1 y el 2, haya sido que Satanás cayó antes, haya sido que Satanás cayó después, la Biblia no es clara en decir exactamente cuándo fue la caída de Satanás. Lo que sí nos dice es que hubo la caída de Satanás, que les digo, lo vamos a estudiar después. Entonces, esta es la teoría de la brecha. Y es importante que se las explique porque seguramente van a escuchar, porque ciertos teólogos o pastores hablan de la teoría de la brecha, ¿ok? Esas son las dos explicaciones, ¿ok? Que no estaba desordenada y vacía, simple y sencillamente estaba sin forma, o que ese fue el momento en la caída de Satanás. Lo que usted quiera creer, si quiere seguir indagando, investigando, y lo que usted, a mí la verdad, la Biblia no me dice cuándo cayó Satanás exactamente, pero sí sé, sí me dice que Satanás cayó. La Biblia no me dice cuándo fueron los dinosaurios, pero sí habla de los dinosaurios, ¿verdad? Que les digo, lo vamos a ver después. Ok, entonces, vamos a pasar al número 3, ¿ok? Ahí está la explicación de por qué dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Ya les di las dos teorías. Número 3, y ahí vamos a acabar en el número 3. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. ¿Ok? Pregunta, observemos y preguntémonos, ¿por qué Dios dice aquí en el día 1 que exista la luz y la luz llegó a existir? ¿Cómo es posible que exista la luz en el número 1? En el número 1, ¿qué nos da luz? Piensen. O sea, si usted se levanta en la mañana, y está así, a las que se levantan temprano a las 5 de la mañana, oscuro. ¿Cuándo es que viene la luz? ¿Cuándo sale qué? El sol. El sol. El sol. Entonces, pregunta, a ver, ¿por qué Dios hizo la luz en el día primero? Y en el día 4 nos dice, si nos vamos acá al número al cuarto día,
¿qué es lo que nos dice en el cuarto día? Que Él hizo los Los dos astros, grandes astros, el el sol y sol y la la luna. luna. Entonces, a ver. Dios está contradiciendo de la Biblia. Y ahí se pegan, ¿no? Todo el mundo, Dios está contradiciendo. Ahí se pegan los ateos. ¿Cómo que el día 1 hizo la luz? Y cómo va a ser la luz el día 1 si hasta el día 4 hizo el sol. No concuerda, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque en el día 1 lo que Dios nos está diciendo nos está manifestando, ¿ok? Que Él es luz. Lo primero que se creó es, obviamente, Él, porque Él es eterno, Él siempre ha existido. Dios es luz. La luz. Y Él nos está enseñando a través de este versículo que Él es luz, que Él es la luz del mundo y nos está mostrando aquí, no que el sol existía ya o que no, el sol lo hizo Él hasta el cuarto día. Él solamente está expresando su esencia, nos está mostrando quién es Él. La esencia de Él es que luz, ¿ok? Y sabemos, la mayoría de las que hemos leído ya la escritura, que Dios es luz, ¿cierto? Eso es lo que nos dice la escritura. Ahí hay una metáfora, ¿se fijan? El que Dios sea luz es una metáfora, porque Dios no es luz, así literal, ¿verdad? Está utilizando una metáfora, ¿ok? Este capítulo quiere que entendamos que Dios es la luz. ¿Y qué es la luz? ¿Qué es lo que Dios nos representa con la luz? Pues la luz, lo que Dios nos representa es santidad, pureza, vida, nos muestra la verdad, que es lo que nos da la luz, su gloria, su brillo, su resplandor. En Él no hay tinieblas, dice la palabra, ¿ok? En Él no hay pecado, en Él no hay muerte, en Él no hay mentira, en Él no hay maldad. Y Jesús, el Hijo de Dios, también es la luz, ¿ok? Y ahorita les voy a dar los versículos que avalan esto que les estoy diciendo, ¿ok? Apunten los versículos, chicas. El primero que les voy a leer es Primera de Juan 1 al 5. Acuérdense que no lo van a buscar para que no nos tardemos tanto. Yo ya los tengo separados, pero con mi Biblia tan grande, de letra grande, tarda un poquito. Ok, aquí viene. Primera de Juan, no el Evangelio de Juan. Primera de Juan 1 Del al 1 al 5. 5. Ajá, miren lo que dice. Ya después ustedes lo buscan. Vamos a ver si es cierto lo que les acabo de explicar. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna obscuridad. Más claro que el agua no puede estar, ¿ok? Eso está en Primera de Juan 1:5. Dios es luz, en Él no hay obscuridad, ¿ok? Ahora vamos a ver Juan 8:12. Ahora sí el Evangelio de Juan, ¿ok? Juan 8:12. Apúntenlo, chicas. Juan 8:12. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y les dijo, que es el Señor hablando, Jesús, yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ven lo que les dije? No solamente Dios es luz, sino su Hijo Jesucristo es luz. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una Trinidad, que eso lo vamos a estudiar en la próxima clase, la Trinidad, ¿ok? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Tanto Dios como Jesús y el Espíritu Santo son luz. Y aquí el mismito Señor lo dijo, yo soy la luz de este mundo, ¿ok? Y el que me sigue no andará en tinieblas. O sea, quiere decir que el que no lo sigue, ¿anda en qué? En tinieblas, ¿verdad? En tinieblas, Ok, en tinieblas. sino que tendrá luz en su vida. Ok, el que sigue, les voy a dar ahora un Salmo 18, apúntenlo, chicas. Salmo 18,
28. Ay, me brinqué. Salmos 18, 28. Ok, ahí está, ahí viene. Salmos 18, 28. Tú, Señor, mantienes mi lámpara encendida. Tú, Dios mío, iluminas mis tinieblas. ¿Sí ven? Tú mantienes, Él es el que mantiene nuestra lámpara encendida. Él ilumina nuestras tinieblas. ¿Ok? Ahora vamos a ver el Salmo, apunten, Salmo 119, 105. Salmo 119, 105. Se los voy a leer. ¿119 qué? 105. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. ¿Cuál es tu palabra? Esta. Tu palabra, la palabra del Señor es lámpara a nuestros pies, ¿ok? Es la que nos ilumina, es una luz en mi camino o en mi sendero, ¿ok? Miren, chicas, todo lo que Dios hace en lo físico tiene una enseñanza espiritual, ¿ok? Todo lo que Él hace en lo físico tiene una enseñanza espiritual. Por lo tanto, las tinieblas son lo opuesto a la luz. Lo leímos, ¿no? Ahorita en el Génesis leímos que Él dice claramente que exista la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas, o sea, que quiere decir que el mismo Dios separó la luz de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que representan las tinieblas? Si la luz representa a Dios, ¿verdad? Todo lo bueno, su brillo, toda la verdad, toda la pureza, la santidad de Dios, la vida, ¿qué es lo que representa entonces las tinieblas? Pues lo opuesto, obviamente, a la luz, ¿ok? Y las tinieblas representan o simbolizan el pecado, el mal, la muerte, todo lo malo, a Satanás, obviamente, que es el enemigo número uno de nosotras las almas, ¿ok? Porque es el que se rebeló contra Dios. Representa la ausencia de la luz de Dios. Eso es lo que son las tinieblas. Las tinieblas es la ausencia de la luz de Dios, es lo contrario, es lo opuesto y es todo lo malo, ¿ok? Así como existe el bien, existe el mal. Dios representa la luz, Satanás representa a las tinieblas o a la oscuridad también, ¿verdad? Las tinieblas también se puede traducir como oscuridad. Y la oscuridad espiritual es el estado en que una persona está cuando está apartada de Dios. Cuando una persona está apartada de Dios, está en tinieblas, dice la palabra. Cuando una persona no tiene comunión con Dios, no habita en la luz. ¿Habita en qué? En las tinieblas, obviamente. ¿Ok? ¿Cómo lo sabemos? Porque la misma Biblia lo dice. Les voy a dar el versículo. Isaías 9:2. Se los voy a leer, apúntenlo. Isaías 9:2. Apúntenlo. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. ¿Quién es ese pueblo que andaba en la oscuridad? Las personas no creyentes, los que no creen en Dios, los que no tienen nada que ver con la luz, están en lo opuesto, ¿están en qué? En las tinieblas. La luz no les resplandeció, ¿ok? Ahora les quiero volver a mostrar Primera de Juan, que ya se los dicté, Primera de Juan 1, pero el 5, pero ahora les quiero leer el 6. Primera de Juan, ¿dónde lo tengo? Aquí está. Primera de Juan, porque les quiero, apúntenlo, Primera de Juan 1, 5 y 6. Ahora vamos a leer el 6 también. ¿Ok? Primera de Juan 1, 5 y 6. Ya habíamos leído el 5, pero ahora vamos a leer el 6. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Si afirmamos que tenemos comunión con él,
pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Apúntenlo, eso es hasta el 7, perdón, es del 5 al 7. ¿Ok? Entonces, aquí lo dice, que si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en oscuridad, estamos mintiendo, no es verdad, ¿verdad? Estamos viviendo una vida falsa, creemos que estamos en la luz, pero realmente al no tener comunión, ¿con quién? Con Dios a través de Jesucristo, estamos en oscuridad. Toda persona que no tiene una relación con Dios a través de Jesús, habita en las tinieblas, está en la oscuridad y en tinieblas. Aquí lo dice la palabra claramente. O sea, que entonces las tinieblas espirituales se refieren a no tener comunión con Dios por medio de una relación con Jesucristo. ¿Ven lo importante que es nuestro Señor Jesucristo también? Porque es a través de Él que vamos a tener una comunión con Dios. Ahora, chicas, ¿qué dice de nosotros la palabra? Porque también leímos hace rato en el Génesis, casi al final, que fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿verdad? Entonces, si somos hechas a su imagen y semejanza y Dios es luz, ¿verdad? ¿Y qué es lo que la responsabilidad de parte de nosotros? Entonces, si estamos hechos a imagen y semejanza, ¿somos también luz nosotros? ¿Debemos de ser luz? ¿No lo somos? ¿Sí lo somos? Vamos a leer Mateo 5:14. Solamente apúntenlo, acuérdense. Mateo 5:14. Ya vamos a terminar, chicas. Mateo 5:14. Mateo 5:14. Ahí les va. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo les quedó el ojo? Dios es luz y nos está diciendo el Señor, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Nosotros creemos en Jesucristo como Hijo de Dios y tenemos una relación con Dios a través de Jesucristo. Entonces, nosotros somos la luz del mundo porque representamos a Cristo, representamos a Dios en este mundo. Porque ¿qué? ¿Un ateo va a representar a Cristo? Si ya estudiamos que el que es, o estás en luz o estás en oscuridad. Y si no tienes relación con Dios a través de Jesús, estás en oscuridad, estás en tinieblas. Entonces, un ateo no va a representar a Dios, no va a ser luz en el mundo. Nosotros somos la luz del mundo. Y ahí lo está diciendo claramente, el mismo Señor nos llama la luz del mundo. ¿Ok? Nosotros somos la luz de este mundo, representamos a Cristo. ¿Cómo? Con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con cómo nos comportamos. Así es como mostramos a Cristo. No con cuántas veces vamos a la iglesia. Es importante que vayamos a la iglesia, es importante que leamos las escrituras, es muy importante que oremos, pero lo que realmente muestra la verdadera luz que hay en nosotros es cómo nos portamos, nuestro testimonio de vida que da a otras personas. Vamos a Primera de Juan, bueno, apúntenlo más bien, yo la voy a buscar. Primera de Juan, chicas, 2:9. Primera de Juan 2:9 y ya con este vamos a acabar, chicas. Primera de Juan 2:9, que dice, y vamos a leer el 10 y el 11. Ahora, Primera de Juan 2:9 al 11. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano de sangre. No. A ver, apliquemos lo que aprendimos. Figuras Además de la retóricas. religión, A ¿no? su hermano en Cristo, ¿verdad? De Pero Cristo. también pude a su prójimo, porque el segundo mandamiento es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? No nada más
al hermano de sangre. ¿Ok? Lo vuelvo a leer. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano, permanece en la luz. Y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. No hay nada en la vida que nos haga tropezar cuando estamos en la luz, ¿ok? Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive. Y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no le deja ver. Imagínense qué tan importante es amar y odiar. Cuando amamos a nuestro hermano o a nuestro prójimo, estamos en la luz. Cuando lo odiamos, estamos en la ¿qué? En las tinieblas, en la oscuridad. Y si estamos en la luz, nada nos hace tropezar. O sea que todo nos sale de maravilla. Y dice, y no sabe a dónde va cuando está en oscuridad, porque la oscuridad no lo deja ver. La misma oscuridad, ¿qué dijimos que era la oscuridad? Que era, o las tinieblas. El mal. Pecado, el mal, exactamente. El pecado, el mal, Satanás, todo como obra Satanás, ¿verdad? Que es todo lo contrario a la luz. Entonces, nosotros estamos llamados a permanecer en la luz. Y ya leímos también hace rato en el otro versículo que creemos a veces que estamos en la luz, pero estamos haciendo cosas de las tinieblas. Y entonces realmente no estamos en la luz, no estamos en Cristo. Y entonces si somos la luz del mundo, ¿cómo vamos a dar buen testimonio si seguimos permaneciendo en las tinieblas? Y una manera aquí de lo representa la palabra es cuando odiamos a nuestro hermano. Y a veces uno dice, ay, no, es que yo no lo odio. No significa que, ay, lo odio. No. El odio se puede representar de muchas maneras. Ahí está dramatizada la figura retórica con odio, ¿verdad? Pero saben que a Dios no le agrada que tengamos pleitos, contiendas, divisiones con nuestro prójimo, con nuestros hermanos en la fe, con nadie. El Señor nos ha mandado llamar a paz, a reconciliación siempre. ¿Ok? Entonces, para nosotros poder representar que verdaderamente la luz está en nosotros y que no estamos en la oscuridad, tenemos que seguir o cumplir con todos los lineamientos de lo que es la luz. ¿Y qué fue lo que les dije que era la luz? La santidad, la pureza, la vida, la verdad, la gloria, el brillo, el resplendor. Esa es la luz de Dios. Y eso es lo que tiene que salir de nosotros. En todo momento, circunstancia, situación, eso es lo que allá el mundo, los ateos, los no cristianos, los que no creen en Dios, deberían de ver de nosotros. Pero a veces nosotros le damos una mala representación al Señor, porque creemos que estamos en luz, pero realmente estamos en tinieblas. ¿Ok? Así que el, el mensaje que hoy nos trae el Señor a través de estos dos versiculitos que nada más tres que alcanzamos a leer, primero que nada aprendimos un montón, ¿no? De la creación, como el de los cielos, los tres cielos. Aprendimos un montón de cómo interpretar la palabra. Aprendimos las dos teorías, la de la brecha y la de el significado hebreo que le dan. Y aprendimos también lo más importante, una enseñanza de vida, que es que Dios es luz y que nosotros somos sus representantes aquí en la tierra, que nosotros somos la luz de este mundo y que lo que nosotros hacemos, créanmelo, todos los días, en cada momento, representa el carácter de Dios. A veces queremos atraer personas al Señor que vengan a la iglesia o que vengan al estudio bíblico. Y dicen, ay, tan cristiana y mírala lo que hace. Ay, tan cristiana y mira lo que me hizo. Y no, nosotros tenemos que representar a Cristo, ¿verdad? Con todo lo que esté aquí en la escritura y con buen testimonio, ¿ok? ¿Para qué? Para que no tengamos tropiezo, ser luz
amar a nuestro prójimo o a nuestro hermano para que no tengamos tropiezo y no vivir en oscuridad y en tinieblas, porque las tinieblas hacen que la persona que esté ciega, no vea. Exactamente. Encima el pecado, todo lo malo, todo lo que viene de Satanás, todo eso le trae a uno ceguera espiritual y no le permite a uno avanzar, ¿ok? Porque nadie puede avanzar en medio de la oscuridad de las tinieblas. Si usted está que no ve nada, ¿cómo avanza? ¿Ok? Sin embargo, cuando hay luz, uno avanza porque uno puede ver, ¿cierto? Y el Señor lo dice en su palabra, que lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino es que su palabra es la que nos da luz, ¿ok? Así que bueno, chicas, por hoy terminamos. Les dije que iba a ser una clase un poquito larga, pero ya las demás van a ser más cortas. De tarea van a tener, o sea, todavía nos falta explicar todo el capítulo 1, ¿eh? Eso es para la próxima clase. La tarea es sacar todos los versículos que les di, o sea, buscarlos en la Biblia. Yo les di la cita bíblica, pero ahora los tienen que buscar uno por uno, les di un montón, subrayarlos con sus megamarcadores a las que ya se los compraron, a las que no, tienen 2 semanas para comprarlos, pero cómprenlos pronto para que puedan hacer su tarea. La pueden marcar su Biblia. Y aparte de los que yo les di, van a hacer esto. Van a buscar 10 versículos de la luz, porque esos son unos cuanticos que yo les di, ¿verdad? No son todos. 10 versículos de la luz y 10 versículos de las tinieblas y van a meditar en ellos, ¿ok? ¿Cómo encuentran los versículos? Miren, generalmente las Biblias, generalmente, no todas, traen una concordancia. ¿Qué es concordancia? Al final de la Biblia, generalmente está la concordancia. Es como un diccionario en orden alfabético de todas las palabras que puedan encontrar en la Biblia, que están en esta Biblia. Todas tienen diferentes palabras al final, no todas las van a encontrar. Entonces, un ejemplo, si usted quiere saber qué dice la Biblia del amor, pues se va a la A y busca la palabra amor ahí en la concordancia, ¿verdad? Se va la palabra amor y ahí le van a aparecer todos los versículos de la Biblia que hablan del amor. Si usted quiere, yo quiero saber qué dice la Biblia de la sabiduría, busca en la S la palabra sabiduría y ahí están todos los versículos de la sabiduría, ¿ok? En este caso, van a fijarse primero en su Biblia, de pronto su Biblia tiene concordancia, a lo mejor sí, a lo mejor no, ¿ok? Si tiene, búsquenlo en su Biblia y ponen luz y ahí les van a dar todos los 20 millones de versículos que hablan de la luz y luego van a poner tinieblas, también pueden poner obscuridad, busquen las dos palabras, tinieblas, obscuridad, que es un sinónimo. A veces aparece como tinieblas y a veces como obscuridad. Ahora, si su Biblia no tiene concordancia, no importa, se van a Google, ¿ok? Y ponen versículos bíblicos que hablan de la luz. Y ahí les van a aparecer todos los versículos bíblicos. Versículos bíblicos que hablan de las tinieblas. Y ahí, ¿ok? En caso de que no tengan concordancia. Pero generalmente les digo, las Biblias tienen, o si no encuentran la palabra, de pronto dicen, no, Gaby, no, en mi concordancia no aparecen los versículos de la palabra tinieblas, o, bueno, búsquelo en Google, ¿verdad? 10 y 10, 10 de la luz y 10. Aparte de los que yo les di, ¿ok? Si pueden encontrar 10 más de los que yo les di, y obviamente meditar en ellos y lo que el Señor les quiera seguir hablando y mostrando. Acuérdense que Dios es un Dios personal. Lo que Dios me muestra a mí a través de su palabra no es lo mismo que les muestra a ustedes, ¿ok? Esa va a ser la tarea. Y les voy a poner en el chat algunas predicaciones o videos acerca de todo lo que hablamos hoy para que el Señor les siga hablando y les siga ministrando, les abra más la mente y el entendimiento de lo que estudiamos hoy. ¿Ok? Pues vamos a orar entonces ya para acabar, chicas. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por este estudio maravilloso, Padre, que nos das. Gracias, Señor, por mostrarnos tu hermosa creación, todo lo que tú has hecho en este universo, Señor, por amor a nosotros. Gracias, Señor, por tus caricias. Gracias, Padre,
porque tú estás representando la luz, Señor. Y a nosotros nos has llamado, Señor, la luz de este mundo. Qué privilegio, Padre, que tú nos llames la luz de este mundo, que seamos portadores de tu gracia, Señor, que seamos portadoras de tu amor, Padre. Gracias, Señor, es un privilegio, mi Dios. Yo te pido, Padre, que seas tú obrando en el corazón de cada una de estas mujeres y el mío, Señor, y cada una de las personas que escuchen esta enseñanza, Señor, para poder representarte de manera correcta, Padre. Queremos habitar en la luz, Señor. No queremos nada con las tinieblas, Padre. Muéstranos, revélanos en todo tiempo y en todo momento, cada vez que estamos siendo parte de ese mundo, Señor, de las tinieblas, cuando estamos siendo desobedientes a tu palabra, cuando no nos estamos comportando como a ti te agrada, Señor, que nos comportemos. Danos revelación, danos instrucción, danos discernimiento, Señor, en todo lo que nos pasa en el día a día. Yo hoy te pido, Señor, que esta palabra haga rema en los corazones de cada una de nosotros, Señor, para poder dar fruto y fruto que permanezca, Señor. Gracias te doy por estas mujeres que se pudieron conectar el día de hoy y también por aquellas que no pudieron, Señor. Te pido que bendigas a cada una de ellas, Señor, que las guardes, que las protejas, Señor. Envía ejército de ángeles alrededor de ellas a guardarlas en todos sus caminos, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas hambre y sed de seguir estudiando las escrituras, que no se conformen, Señor, con solo cada otro martes, sino que ellas empiecen, Señor, en sus casas a aplicar todos los principios, todos los métodos que tú nos estás enseñando, Padre, para que sean vidas plenas las que ellas puedan tener, que puedan acercarse cada día más a ti, Señor, tener comunión contigo, que aprendan a conocerte y amarte cada día más, Señor. Gracias te doy por la vida de cada una de ellas. Bendícelas, Señor, y prospéralas en todas las áreas de sus vidas. Te doy las gracias y todo esto te lo pido en el poderoso y glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén, chicas. Pues Amén. les mando besos, las amo, las bendigo en el amor del Señor. Nos Gracias, conectamos Gaby. en 2 Amén. martes, si Dios quiere. Hagan su tarea, cualquier duda, pregunta, pónganlo en el chat. Ahí les voy a mandar más información en el chat. Les voy a mandar también. Gaby me pidió la Biblia en audio, ¿verdad, Gaby? La Biblia dramatizada. Escúchenla, chicas. Bajen la aplicación y escuchen todo esto que estudiamos hoy. Les va a encantar porque está dramatizada. Con voces y todo, les va a encantar. Y eso les va a servir para que el Señor les siga hablando y revelando. Y todas las preguntas que tengan para la próxima clase, porque acuérdense, no hemos acabado el capítulo 1, solo estudiamos los primeros 3 versículos. Todas sus preguntas, apúntenlas y aquí las que se puedan responder las respondemos y las que no, las investigamos, ¿ok? Así que yo les mando toda la información entonces en el chat. Lo de la aplicación también de las que estén interesadas, las que tienen iPhone, que estén interesadas Sí. en bajar esa aplicación que es media complicadilla, pero yo las puedo ir guiando de cómo cambiarla al español y cómo cambiarle los settings. ¿Cómo se dice settings en español? Sheila, ¿cómo se dice settings en español? Sheila, ¿cómo? Configuración. Configuración, para que le hagan ahí en la configuración los cambios que se tienen que hacer, yo las puedo ir guiando a las que tienen iPhone, ¿verdad? Y bueno, todo ahí se los pongo en el chat. ¿Ok? Gracias, Gaby. Les mando un beso, bendiciones a todas, que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones a todas. Bye.